Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Ruiz. La materia que estoy cursando es aprendizaje en contextos culturales. Y el nombre del capítulo que les voy a referir es desarrollo cognitivo, cultura y escolarización. Sin más dilación, comenzamos. Nuestro capítulo comienza con las investigaciones transculturales. Estas son centradas en los adultos. Punto importante que hay que recalcar es que la psicología científica no era evolutiva, sino al contrario, solamente se generalizaba por abarcar leyes de la mente, eso para que se pudiera utilizar en ratas, monos y seres humanos. La elección de los sujetos no era por su proceso evolutivo, es al contrario, se eligen por la disponibilidad. Los estudios evolutivos se convirtieron muy populares en la investigación transcultural en la década de los 60 y posterior. Después de la Segunda Guerra Mundial de París, científicos sociales junto con otras agencias de las Naciones Unidas, en particular la UNESCO, trabajaron en conjunto para la reconstrucción de la posguerra, marcando un proceso de desarrollo en el nivel social, político, económico y psicológico. En los documentos de la UNESCO afirmaban que los niveles bajos de desarrollo económico, político y cultural eran asociados a la ignorancia, lo cual bloqueaba los cambios económicos del futuro. Lerner involucraba mucho el concepto de la empatía, ya que una persona con gran empatía tiende a convertirse también en el cliente frecuente que paga todo contado, el oyente de radio, el votante que nunca falta cuando son las épocas de elección, ¿no? Y bueno, mientras tanto, la persona no educada y primitiva carecía de esta forma de empatía y como consecuencia no podía participar en las relaciones económicas y políticas modernas. Una solución para esto fue considerar una educación moderna. Había dos tipos acerca de esta educación. La primera sería una educación fundamental en la que solamente importaba enseñarles a escribir y a leer, ya que es una estrategia culturalmente conservadora, en el que se piensa que a las personas que se les va a dar esta educación no tendrán un gran futuro u oportunidades para salir de su zona de confort. La otra opción era la educación formal modelada, más o menos sobre un estilo europeo o estadounidense, en el cual asume que los niños experimentarán una nueva forma de vida fuera de su zona de confort. El proyecto de las nuevas matemáticas en Liberia es otro punto importante que hay que recalcar. En esta la intención que utiliza la educación es como un salvavidas, ya que para el desarrollo económico y social en los países que eran menos desarrollados tuvieron varias complicaciones, ya que al final de cuentas se recurrió de psicólogos para poder mejorar el rendimiento estudiantil, ya que en Liberia, el país que está, bueno, el país de África Occidental, estaba teniendo varias complicaciones al momento de enseñar a los niños, ya que era realmente algo nuevo, porque como es un país bajo y como es con un desarrollo bastante reducido, pues claramente iban a presentar muchas complicaciones en el desarrollo intelectual de los niños al momento de meter una educación estructurada. Sin embargo, los niños Capelle mostraban un buen intelecto al momento de comercializar en el mercado. Y no solamente los niños, sino también las personas que habitaban por ahí, por lo que en la investigación se basaban en dos conceptos. El primero era que creían que los niños tenían necesidades educativas en clase, pero en general no eran ignorantes. Y la segunda, asumían que practicando podrían absorber dichos conceptos que les puedan funcionar en el aula y en su vida, que claramente no iban a ser perfectos, sino al contrario, iban a esforzarse para que estos niños pudieran tener los conceptos básicos para una vida plena. Así pues, si los investigadores en verdad querían que los niños tuvieran esas herramientas necesarias para solucionar un problema matemático, necesitaban estudiarlo en sus actividades de día a día, en las que ocuparan una comprensión matemática como medir, estimar, contar, calcular. Y también tenían que investigar a los adultos en cómo disponían a los hijos para que adquirieran el conocimiento y las destrezas necesarias. Los investigadores realizaron diversas tareas para obtener los resultados. El primero era de forma de clasificación, en el que le dieron tarjetas a los Kepele para que las pudieran clasificar en triángulos grandes y triángulos pequeños, también entre blancos y negros. Los resultados dieron que los adultos tuvieron mucha dificultad para realizar esta tarea correctamente. Otro punto importante
es sobreestimar la cantidad de arroz. Aquí los quepele tienen una forma muy tradicional de medir el arroz, ya que ellos lo miden por copi, en el cual un bote es equivalente a 556 libras de copi. También lo clasifican como 24 copi es un cubo y 44 copi en un bote son 2 cubos. Bueno, todas estas medidas son relacionadas a un uso métrico común, que en este caso sería la tasa. En este caso, los investigadores utilizaron un experimento transcultural en el que consistía que tenían que medir copies, las cantidades de arroz que habían en 4 cuencos grandes de igual tamaño, que contenían diferentes cantidades de arroz. Al final del experimento, los Capelle asombraron mucho con los resultados que tuvieron, ya que tuvieron entre 1 y 2% de error en las medidas de arroz, mientras que los estadounidenses tuvieron un 30% de error. Esto llevó a los investigadores a llevar una conclusión en que las herramientas culturales y las destrezas cognitivas son de elemental importancia, no importa cuál sea la diferencia cultural con respecto a las matemáticas o los conceptos y destrezas de medición. Estas no eran una de ellas. Seguimos con otro punto importante, que es la antropología experimental y psicología etnográfica. En esta parte de la investigación se enfocaron en los jóvenes Capelle que habían tenido unos años de estudios, los cuales sorprendieron porque tenían resultados diferentes a los Capelle que no habían tenido una escolarización antes. En este caso optaron por tener un método de investigación más observable que aplicada, por lo cual conectaron con un antropólogo para que formaran parte del grupo social, para aprender el idioma y así poder comprender más acerca las formas de construcción de edificios, sobre la argumentación de casos judiciales, los preparativos para el mercado y saber si los Capelle utilizan argumentos lógicos para los debates. Esto con el fin de poder realizar un test psicológico. Y bueno, el último punto importante es analizar las actividades indígenas. En esta parte del experimento utilizaron un juego de mesa tradicional de África y del sudeste de Asia, el Malang, con el que intentaron investigar sus estrategias utilizadas en el juego. Lograron identificar muchas estrategias, pero no lograron utilizar el juego para relacionar la conducta de estrategias en tareas extraídas psicológicas. También tuvieron la notación de que obviamente el entorno sociocultural tiene varios choques cuando se intenta incorporar a alguna persona que no es de ese entorno social. Un ejemplo de esto fue cuando intentaron identificar varias plantas botánicas. Obviamente los que venían de Estados Unidos y los europeos tuvieron muchas complicaciones. En cambio, los que eran de la población local lograban identificar muy fácilmente esas plantas porque eran súper comunes. En conclusión, este experimento deja en claro que las diferencias cognitivas culturales son muy variadas y diferentes, lo cual justifica la ausencia de un concepto cultural uno de otro. También debemos enfatizar en torno a la red conceptual que cada persona tiene de diversos países, ya que los conceptos culturales de los cuales nos apropiamos crean diferentes estructuras mentales en cada país. Sin embargo, compartimos algunas acciones mundialmente, como lo es el habla, la medición, las estrategias, etc. Y creo yo, y me baso en una parte de la lectura en la que nos comentan que no se busca ser expertos a personas que provengan de otra región cultural, sino estimularlas para lograr que no tengan complicaciones cognitivas al momento de estar en otro país, otra región o en general fuera de su zona de confort.